Él era un médico millonario, acostumbrado a todo tipo de historias. Pero nada lo había preparado para ese momento. La paciente tímida, frágil y silenciosa, guardaba un secreto que nadie imaginaba. Ella nunca había sido tocada. Y lo que comenzó como una consulta común, terminaría convirtiéndose en el inicio de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Dale like, suscríbete al canal y comenta. ¿Tú crees que el amor puede nacer en los encuentros más improbables? Quédate hasta el final, esta historia te va a emocionar. No recordaba la última vez que escuchó el sonido de su propio corazón. No el músculo que latía en silencio detrás del estetoscopio, ese funcionaba con precisión clínica, predecible como el tic-tac de un reloj suizo. Sino el otro. El que sentía. El que temblaba por dentro sin motivo aparente. El que sangraba sin romper arterias. Alejandro Ríos cruzaba el vestíbulo del Hospital Privado San Gabriel con pasos firmes y milimétricos, los zapatos italianos casi sin tocar el mármol blanco. Su bata, siempre impecable, llevaba bordado en azul marino un nombre que pesaba: Dr. Alejandro Ríos, cardiólogo senior. El título ya no le causaba orgullo. Era solo ruido, parte del escenario donde actuaba cada día como un personaje que había aprendido a memorizar sus líneas, y nada más. Los pasillos del hospital, fríos y sofisticados, parecían hechos del mismo material que recubría su alma. Entre una cirugía y otra, mantenía una mirada inalterable, incluso ante la gratitud teatral de los pacientes ricos, los chistes gastados de los colegas, las sonrisas falsas de las recepcionistas. Había un protocolo para todo: hola, sí, escuche, respire hondo, felicidades, está curado. La vida sigue. Pero la suya no seguía. Se había detenido en algún punto entre el divorcio y el reconocimiento internacional. La fama era un bisturí sin filo, cortaba lo que quedaba de espontáneo, pero sin profundidad. Ya había operado a ministros, CEOs, artistas de cine. Recibía invitaciones a congresos, entrevistas, portadas de revistas médicas. Y aún así, cuando se miraba en el espejo del baño del hospital, lo único que veía era a un hombre con la mirada demasiado hundida para alguien tan elogiado. Esa mañana, Alejandro ya había realizado 2 consultas y un procedimiento simple de ablación cardíaca. Todo seguía el mismo ritmo calculado de siempre, hasta que Clara, su asistente personal, llamó suavemente a la puerta con una tablet en las manos y un discreto ceño fruncido. «Doctor, tenemos una adición de última hora», dijo, evitando el contacto visual. Él alzó la vista, molesto por la interrupción de la agenda. La rigidez en su expresión podía silenciar una sala entera. «No hay huecos hoy, Clara». «Lo sé, señor. Pero, es un caso que el triaje no supo cómo clasificar». Insistió en ver a un cardiólogo senior. Mostró una carta del médico general del pueblo. «Castilla-La Mancha». Frunció el ceño. Aquello era raro. El tipo de paciente que venía del interior normalmente terminaba en hospitales públicos. Pocos siquiera sabían cómo llegar hasta allí. Menos aún se atrevían a exigir la atención de un médico como él. 30 minutos. Después de eso, reagenda, murmuró, cansado, volviendo la vista al expediente abierto en su monitor. Clara asintió con discreción y desapareció. Alejandro ajustó la corbata, que aún usaba por costumbre, y se levantó para estirar la espalda. Ya estaba por sentarse de nuevo cuando la puerta se abrió lentamente. Lo que entró no fue una presencia. Fue una ausencia que caminaba. La joven parecía haber sido esculpida en silencio. Llevaba los hombros encorvados, los ojos bajos, y pasos cortos, como si pidiera permiso al aire para moverse. Usaba una blusa sin gracia, holgada, que escondía más de lo que mostraba, y una falda desgastada de tela barata. Sin maquillaje. Sin intentar parecer visible. «Buenos días», dijo ella, con una voz casi inaudible, los dedos apretando una carpeta de plástico como si la seguridad del mundo dependiera de ella. Alejandro tardó en responder. Había algo en la presencia de aquella mujer que rompía el patrón. Y él odiaba lo impredecible. «Siéntese», dijo al fin, señalando la silla frente al escritorio. Ella se sentó con cuidado. Mantuvo la mirada fija en la punta de sus propios zapatos. «¿Nombre completo?» «Lucía Delgado Fernández». El cardiólogo tecleó sin entusiasmo.
Echó un vistazo a la referencia médica digitalizada. El médico local describía palpitaciones, cansancio recurrente y sospecha de taquicardia. Nada alarmante. Pero fue el postdata, paciente extremadamente nerviosa e introspectiva. Antecedentes familiares desconocidos. Presenta signos de aislamiento social. Lo que encendió una chispa. ¿Y los síntomas comenzaron cuándo? No lo sé con certeza. Hace tiempo, murmuró. Él la observó un momento. La forma en que hablaba, como si pidiera disculpas por estar viva, no coincidía con ninguna de las cientos de pacientes que pasaban por allí cada semana. ¿Trabajas? Cuidaba de mi abuela. Desde los 12 años. ¿Y ahora? Falleció. Silencio. Alejandro apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. ¿Estás sintiendo algo ahora? Ella dudó. Respiró hondo, y los hombros temblaron levemente. No sé cómo responder a eso. Él apretó los labios. Era una respuesta demasiado honesta para caber en una ficha clínica. Pero la frase resonó dentro de él de una forma incómoda. ¿Cuántas veces, en las últimas semanas, él mismo no había sabido cómo responder a la pregunta más simple, ¿estás bien? Se levantó. Ven. Vamos a hacer unos exámenes rápidos. Electrocardiograma. Luego mediremos la presión, haré la auscultación. Lucía lo siguió como un fantasma obediente. Al entrar a la sala de exámenes, se quedó de pie, inmóvil, esperando instrucciones como si estuviera en una sala de interrogatorio. Puedes acostarte, dijo él, señalando la camilla. Ella dudó. Miró alrededor. Y luego, despacio, subió y se acostó, manteniendo las manos cruzadas sobre el pecho, como si quisiera proteger su propio corazón de un médico del corazón. Él notó la rigidez, los ojos fijos en el techo, la respiración rápida. La piel de las manos, temblorosa, fría. Aquello no era solo nerviosismo. Era algo más profundo. Más antiguo. Cuando colocó los electrodos sobre su tórax, la reacción fue sutil, pero notoria. Ella se encogió como si el contacto fuera una agresión. No protestó. No lloró. Solo, se encogió. Fue en ese momento que algo se rompió en silencio dentro de él. No fue un sonido. No fue un razonamiento. Fue algo que no ocurría desde hacía años. Un malestar emocional real. Algo que no sabía cómo nombrar. Retiró la mano y dio un paso atrás. ¿Estás bien? Preguntó, con una voz más baja de lo habitual. Lucía asintió rápido, sin mirarlo. Él terminó el examen sin decir mucho más. El electro mostró variaciones leves, nada grave. Pero el verdadero examen, él lo sabía, estaba fuera de la pantalla. Dentro de lo que no podía medirse. Y, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Ríos sintió que no tenía delante un cuerpo. Tenía delante un secreto. Uno que tal vez no supiera cómo tratar. Alejandro permaneció de pie durante algunos segundos después de que terminó el examen, los ojos fijos en el monitor que mostraba el ritmo cardíaco de Lucía. Todo allí parecía dentro de lo esperado, dentro de los parámetros clínicos que conocía de memoria, pero nada, absolutamente nada en aquella presencia inusual, encajaba en ningún parámetro. Su incomodidad no venía de la técnica, venía del silencio. Puede vestirse, dijo, con un tono menos impersonal de lo habitual, casi incómodo. Lucía se sentó con lentitud. La tela de la blusa resbaló por la piel de sus hombros, aún marcados levemente por los electrodos. Había algo en esa imagen, no de sensualidad, sino de vulnerabilidad cruda, que él tuvo dificultad en soportar. Ella tiró de la manga con apuro, como si temiera mostrar demasiado. No del cuerpo, sino de la historia. De todo lo que quedó sin decir entre los gestos contenidos. En cuanto terminó, sostuvo de nuevo la carpeta con los documentos contra el pecho y esperó, inmóvil, como si estuviera a punto de ser juzgada. Alejandro volvió a la silla tras el escritorio, pero no escribió nada. Observaba. ¿Viniste sola? Ella asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra. ¿Tienes algún familiar? ¿Amigos en Madrid? Lucía negó con un leve movimiento. Sus ojos, finalmente, subieron a encontrar los de él por fracciones de segundo.
Pero al notar que él aún la miraba, volvió a bajar el rostro. ¿Y cómo supiste del hospital? Ella dudó, los dedos jugando con la pestaña de la carpeta como quien busca una respuesta que no suene mal. Un señor del pueblo me dijo que, aquí, atienden bien. Y que, la voz falló, y ella recomenzó, que aquí usted no mira a las personas como si fueran basura. Alejandro sintió el golpe. No porque se sintiera halagado, sino porque aquello no era un elogio. Era una denuncia. La frase, dicha con la delicadeza de quien apenas sabe pedir un vaso de agua, revelaba un historial de indiferencia. Alguien solo dice eso cuando ya fue mirada así. Varias veces. ¿Estás sintiendo algo ahora? ¿Dolor? ¿Mareo? No. Solo cansancio. ¿Hace cuánto sientes ese cansancio? Desde que tengo memoria. Él desvió la mirada hacia la pantalla, no por necesitar verificar algo, sino para escapar de aquella frase. Aquello no era una respuesta clínica. Era una confesión disfrazada de información. ¿Vives en Castilla-La Mancha desde pequeña? Siempre. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Mi madre se fue. Me quedé con mi abuela. La forma en que hablaba, sin drama, sin emoción, dolía más que cualquier llanto. El dolor contenido tiene peso. Cava por dentro y resuena en quien escucha. Alejandro cruzó los brazos, sintiéndose repentinamente mucho menos en control de lo que le gustaría. ¿Y ahora, qué planeas hacer? Lucía tardó en responder. Sus ojos vagaron por la sala, como si buscaran alguna respuesta escondida entre los muebles, en la pintura neutra de las paredes, en el suelo brillante que reflejaba sus incertidumbres. No sé. Solo vine. Hoy no tengo a dónde volver. Y necesitaba saber si estoy enferma. ¿Por qué piensas que lo estás? Porque no siento nada. Nunca. Ni cuando debería. Solo, me quedo quieta. Esperando que pase. La carpeta se le cayó de las manos, deslizándose hasta el suelo. Cuando se agachó para recogerla, Alejandro tuvo una visión clara de su rostro, sin la sombra de la pestaña protectora. Era joven, sí. Pero había algo roto en sus ojos, algo que recordaba a gente mucho mayor. Un tipo de tristeza que no llora, solo habita. Él se levantó. Necesitas comer algo. Estás pálida. Espera aquí un minuto. Lucía intentó protestar, pero él ya había salido. El pasillo estaba vacío. En el pequeño lounge del personal médico, Alejandro tomó un yogur y una barra de cereal, era lo que había. Regresó como si estuviera simplemente cumpliendo con cualquier protocolo. ¿Acepta? No es un favor. Es necesidad. Ella aceptó con la misma duda de quien recibe un regalo caro que no pidió. Desenvolvió lentamente la barra, sin mirarlo, y comenzó a comer en silencio. Mientras tanto, Alejandro volvió al ordenador y escribió algunas anotaciones. No eran diagnósticos. Solo observaciones. Paciente presenta retraimiento extremo. Expresiones verbales mínimas. Aislamiento crónico. Sospecha de sufrimiento emocional no identificado. Cerró el expediente. Vamos a repetir algunos exámenes mañana. Quiero monitoreo de 24 horas. Julte. Es importante. ¿Tienes dónde quedarte? Ella tragó saliva. Negó con la cabeza. ¿Trajiste algo contigo? Un bolso. Está en la terminal. No sabía si me atenderían. Sintió una punzada en el estómago. Una mujer que viajó horas, probablemente sin saber bien cómo funcionaba el sistema, sin garantía de ser atendida, y aún así tuvo el coraje de llamar a la puerta de un hospital privado en Madrid. Ese tipo de coraje no nace del orgullo. Nace de la desesperación. ¿Tienes hambre? Ella dudó. Luego asintió. Voy a pedir que mi asistente agende los exámenes. Pero antes de eso, Clara te va a acompañar a la cafetería que está cerca. Come bien. Después, vuelve. ¿Va a atenderme otra vez? Sí. Si tú quieres. Pero tienes que volver. Lucía lo miró directamente por primera vez.
No como quien ruega, ni como quien agradece. Era una mirada simple. Pero dentro de ella había algo inédito, presencia. Por primera vez desde que entró en esa sala, ella estaba allí. Él sintió un peso en el pecho que no venía de ninguna arteria obstruida. Era algo diferente. Una especie de regreso. Como si alguna parte olvidada de él, aquella que alguna vez se preocupó de verdad por alguien, hubiera dado un leve suspiro, muy en el fondo de su silencio interior. Ella se levantó. Caminó despacio hasta la puerta. Cuando la abrió, se giró y dijo, con voz baja pero firme: «Gracias por no mirarme como si estuviera loca». Y salió. Alejandro se quedó allí, de pie en medio de la sala, sin saber qué hacer con esas palabras. No había protocolo para eso. Ningún examen. Ninguna cirugía capaz de resolver lo que esa frase había movido. Lo único que sabía era que, de repente, el silencio de la sala parecía más vivo que nunca. Alejandro permaneció parado frente a la puerta cerrada durante largos segundos, como si esperara que ella regresara. No por olvido, ni para buscar algo dejado atrás. Sino por un motivo que no sabría nombrar, quizás para deshacer la sensación de que algo se había abierto dentro de él, sin permiso. El día continuó. 3 pacientes después, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las ventanas opacas del hospital. Pero el nombre de ella no salía de su cabeza. Lucía Delgado Fernández. No era solo la forma en que hablaba, era la ausencia total de actuación, el completo desinterés por agradar. Él lidiaba con gente rica, empresarios y socialites que llegaban cargados de elogios fáciles y exigencias disfrazadas de gratitud. Ella, en cambio, parecía suplicar por no ser vista. Y aún así, allí tendida bajo su observación, había sido imposible no verla. A la mañana siguiente, ella ya estaba allí antes de que él llegara. Sentada en el banco lateral de la recepción, con el mismo bolso pequeño sobre el regazo, las manos entrelazadas y la mirada vagando como quien intenta permanecer invisible entre mármol y batas blancas. Clara lo interceptó antes de que cruzara el vestíbulo. La chica de ayer, la del pueblo, llegó temprano. No quiso esperar afuera. Está aquí desde las 7:30. ¿Tiene colocado el Holte? Sí. Una enfermera del turno nocturno se lo colocó. Durmió en el banco de la recepción, doctor. Dijo que era mejor no gastar en hospedaje, que tal vez tendría que volver. Alejandro cerró los ojos por un segundo. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y caminó hacia el consultorio. Cuando Lucía entró, una vez más, parecía más pequeña que el día anterior. No físicamente, sino emocionalmente. Como si estuviera encogiéndose, lenta y continuamente, en un mundo demasiado grande para ella. «Buenos días», dijo él, antes de que ella se sentara. Su voz sonó extraña, casi amable. No era el tono que usaba en el consultorio. Era más bajo. Más humano. Ella respondió con un leve gesto, y el silencio volvió a caer entre ellos como una pared invisible. «¿Cómo dormiste?» «No dormí». Respondió sin rodeos, tenía frío. Pero no es culpa de nadie. Él iba a decir algo, pero se tragó las palabras. Su defensa estaba siempre lista, incluso cuando nadie la atacaba. Como si hubiera aprendido a justificarse por simplemente existir. «Vamos a quitar el aparato. Quiero ver los resultados del Holte». Lucía fue a la sala anexa y se quitó la blusa con lentitud. Cuando él entró, con guantes quirúrgicos y mirada profesional, notó que la piel bajo el sensor adherido al esternón estaba irritada. Un leve enrojecimiento, probablemente por la cinta o el frío. Pero fue algo más lo que llamó su atención. Su respiración era rápida. La mirada, fija en algún punto del techo. La frente, con pequeñas gotas de sudor. Y el pulso, lo sintió al tomarlo, latía como si estuviera escapando. «¿Estás bien?» «Sí, doctor. Es solo que, no me gusta estar así». Su voz temblaba, sin blusa. Frente a alguien. Él retrocedió al instante. No como quien se ofende. Sino como quien comprende. «Lo siento. No es necesario continuar así. ¿Puedes vestirte? Hablaremos después». Ella agradeció en silencio y se vistió rápidamente.
Cuando volvió a la sala principal, se sentó con más rigidez que de costumbre. El ambiente estaba denso. Había algo suspendido en el aire, una tensión que no se explicaba solo con datos médicos. Alejandro abrió el archivo digital y analizó los datos del monitoreo. El corazón de Lucía oscilaba de forma inusual. No era grave, pero tampoco era común. Taquicardias leves en momentos aleatorios. Horarios en los que, en teoría, debería estar descansando. Madrugada. Final de la tarde. ¿Recuerdas haber sentido algo extraño ayer? No. Solo, no dormí bien. Y estuve nerviosa. Por todo. La observó con atención. No tienes ningún problema cardíaco grave. Pero hay algo en tu cuerpo que responde como si estuviera en constante amenaza. Eso no es solo físico. Puede estar ligado a ansiedad. Ella guardó silencio. ¿Has buscado ayuda psicológica alguna vez? Lucía tardó en responder. Luego, con voz casi inaudible, dijo. No. En el pueblo no hay psicólogo. Y, no sabría qué decir. Alejandro se recostó en la silla. No necesitas saber. A veces, lo que más necesita decirse es precisamente aquello que nadie enseña. Ella pareció no entender. O tal vez lo entendió demasiado, y por eso desvió la mirada. Perdón si me comporté de forma extraña, dijo de pronto, solo que no estoy acostumbrada a esto. A la gente. A un médico que mira a los ojos. No fuiste extraña. Fuiste honesta. Y eso, es raro. La frase se le escapó antes de poder filtrarla. Ella alzó los ojos, y esta vez la mirada se mantuvo. Había una pregunta no formulada allí. Un tipo de reconocimiento. Como si intentara entender por qué alguien como él, pulido, rico, acostumbrado a otro tipo de mundo, estaba allí, con los ojos clavados en los suyos, intentando atravesar el muro invisible que había pasado la vida entera levantando. ¿Cree que hay algo malo en mí? ¿Crees que alguien te tocaría así si tuvieras algo malo? Ella frunció el ceño, sin saber qué decir. Tu cuerpo reacciona al miedo, Lucía. Pero no está enfermo. No de la forma que esperabas. Lo que tienes, es un corazón que aprendió a vivir en alerta. Y eso agota. Te consume. Ella guardó silencio durante varios segundos. Luego, con una franqueza punzante, dijo. Siempre creí que estaba rota. Que tal vez nací defectuosa. Cuando era niña, una profesora dijo que era demasiado cerrada para mi edad. Después, un chico dijo que parecía fría. Yo solo, nunca supe ser distinta. Eso no es un defecto. Es supervivencia. Bajó los ojos. Pero es solitario. Alejandro sintió que algo se aflojaba dentro del pecho. Como si ese consultorio, por un instante, hubiera dejado de ser un lugar clínico y se hubiera convertido en un espacio de confesión. Y él, en lugar de médico, fuera solo alguien que escucha. ¿Puedo pedirte un favor? Ella asintió, sin saber si debía hacerlo. Prométeme que vas a volver mañana. Quiero repetir algunas pruebas. No por el corazón. Sino porque, creo que vale la pena mirar esto otra vez. Con más tiempo. Aunque yo, sea así. Precisamente por eso. Lucía no respondió de inmediato. Solo abrazó su bolso contra el pecho. Gracias, dijo, con una sinceridad tan simple que dolía. Él la observó mientras se levantaba y, una vez más, caminaba despacio hacia la puerta. Cuando su mano tocó el picaporte, algo en el gesto pareció titubear. ¿Doctor? Sí. No sé si podré dormir hoy. Pero, gracias por hacer que me sienta un poco menos rara. Y entonces se fue, sin más palabras. En la pantalla frente a él, el gráfico cardíaco de Lucía aún parpadeaba. Pequeños picos, pausas, oscilaciones suaves. Nada alarmante. Pero, para Alejandro, eso no era solo un registro fisiológico. Era el sonido de alguien intentando, por primera vez en mucho tiempo, no desaparecer. En la tercera mañana consecutiva en que Lucía entró al consultorio de Alejandro, algo ya había cambiado.
No en su cuerpo, ni en su expresión, sino en el aire entre ellos. Como si, en silencio, ambos hubieran aceptado un pacto no declarado, seguir regresando. Seguir mirándose, aun sin saber exactamente qué estaban buscando. Ella traía el mismo bolso pequeño, el mismo andar discreto, pero había un leve desplazamiento en su postura. 1 centímetro más de valentía. Alejandro lo notó, no dijo nada. Simplemente le indicó que se sentara y revisó la ficha actualizada. Los exámenes muestran mejoras pequeñas, pero constantes. ¿Todavía tienes insomnio? Todavía, respondió ella, moviendo los dedos, siempre evitando el contacto visual directo. ¿Tuviste episodios de taquicardia ayer? No sé si era taquicardia. Solo, era difícil respirar. ¿Dónde estabas cuando ocurrió? Lucía dudó. Sus ojos vagaron por la sala antes de fijarse en la pequeña planta artificial en la esquina del estante. En la terminal. Intenté dormir allí otra vez. Alejandro dejó la pluma. Aquello ya comenzaba a irritarlo. No por su insistencia, sino por la brutalidad del sistema que la obligaba a eso. Por la total ausencia de red, de apoyo, de alguien. Era más que indignación. Era algo íntimo. Una incomodidad que no nacía de la razón, sino de algo dentro de él que aún resistía a la apatía general. Lucía, eso no es seguro. Dormir allí. ¿Sola? Esto es Madrid. No es Castilla-La Mancha. Lo sé. Pero, tampoco tengo a dónde ir. Lo dijo con un tono tan práctico, tan resignado, que él sintió un sabor amargo en la boca. Era como escuchar a alguien describir su propia exclusión como si fuera parte del clima, algo inevitable. ¿Has pensado en buscar ayuda más allá de los exámenes? ¿Psicoterapia? Lucía no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz temblaba. Sí. Pero, ¿qué diría? Alejandro se recostó en la silla. Lo que acabas de decir. Que no tienes a dónde ir. Que no puedes respirar. ¿Qué sientes que estás siempre en alerta? Ella tragó saliva. Esas cosas no se dicen. ¿Quién te enseñó eso? Lucía sonrió, pero fue una sonrisa rota. De esas que no llegan a los ojos. La vida. Él guardó silencio. Porque a veces no hay mejor respuesta que el silencio. Pero no era un silencio vacío, era un espacio donde algo importante estaba a punto de surgir. ¿Puedo hacerte una pregunta, Lucía? Sí. ¿Alguna vez tuviste a alguien? ¿Un amigo cercano, una relación, alguien con quien pudieras compartir estas cosas? La reacción de ella fue casi imperceptible, pero intensa. Un leve retroceso del cuerpo. Los hombros encogidos. La mirada hacia abajo. Nunca. La palabra flotó en el aire. Alejandro esperó a que explicara. Y ella explicó. Cuidaba de mi abuela. Desde muy joven. Estaba enferma, postrada. Mis días eran, todos iguales. Escuela, casa, medicinas, comida. No había tiempo para amigos. Y después, crecí y nadie más me veía. Cuando eres niña y no hablas mucho, dicen que eres tímida. Cuando creces y sigues así, dicen que eres rara. ¿Y tus padres? Mi padre murió. Mi madre, un día se fue y no volvió. Me quedé con mi abuela. Me crió como pudo, pero era muy amarga. Pensaba que el cariño nos hace débiles. Nunca me abrazó. Nunca me dijo algo bueno. Ni el día que terminé la secundaria. Dijo que era mi obligación. Hablaba despacio, pero sin lágrimas. Como quien ya ha contado esa historia tantas veces que se ha vuelto casi un guión. ¿Nunca tuviste una pareja? Lucía rió, pero el sonido fue áspero. Nadie me quiso. O tal vez yo nunca lo permití. No sé seducir. No sé sonreír en el momento justo. No sé coquetear. Y cuando alguien intentó, me bloqueé. No sabía cómo reaccionar. Así que dejé de intentar. Dejar de intentar duele menos. Alejandro pasó una mano por el cabello.
Aquello lo golpeaba de un modo que no estaba acostumbrado a sentir en el consultorio. Desmontaba el personaje de médico, el protocolo, el discurso técnico. Frente a él no había una paciente. Había una mujer hecha de ausencias. De vacíos. De no toques. Eso no es tu culpa. Tal vez sí. Tal vez nací así. Nadie nace así. Ella lo miró con un brillo extraño en los ojos. Una mezcla de desafío y desamparo. Entonces, ¿por qué nadie me quiso nunca? Él quiso responder. Pero no salió nada. Porque cualquier respuesta sonaría falsa, incompleta o condescendiente. En lugar de eso, se levantó. Caminó hasta el armario lateral y sacó un vaso con agua. Se lo ofreció. Toma. Despacio. A veces, cuando el mundo pesa demasiado, hasta eso ayuda. Lucía aceptó. Y por primera vez, sus manos tocaron las de él. Fue breve, pero real. Y Alejandro lo sintió. Un leve temblor, casi imperceptible. Como si ese toque hubiera cruzado una frontera que nadie antes se atrevió a tocar. Ella bebió, mirando al suelo. A veces pienso que estoy muerta por dentro. Que soy una casa sin muebles. Que solo existo porque sigo respirando. Pero vivir, no sé si sé lo que es. ¿Sabes lo que estás haciendo ahora? ¿Qué? Estás viviendo. Estás hablando. Estás aquí. Aunque tengas miedo. Aunque no sepas cómo. Eso ya es más de lo que muchos hacen. Lucía apretó el vaso entre los dedos, y por un instante, parecía no saber dónde poner lo que estaba sintiendo. ¿Por qué eres amable conmigo? La pregunta fue un cuchillo. Alejandro no respondió de inmediato. Pero la miró. Y por primera vez, dejó caer un poco la máscara que llevaba siempre. Porque me recuerdas lo que había olvidado, que el cuerpo puede estar sano, pero el alma puede estar en coma. Lucía no lo entendió del todo, pero lo sintió. Como si él también, de algún modo, estuviera intentando no desaparecer. El tiempo pasó sin que ninguno lo notara. Cuando Clara llamó a la puerta avisando que la próxima paciente esperaba, Alejandro respondió con un simple dile que espere. No era habitual. Pero en ese momento, nada lo era. Lucía se levantó despacio. Antes de salir, se giró hacia él. No sé qué pasa aquí, doctor. Pero, cuando estoy en esta sala, siento que no estoy tan equivocada como pensé. Él la miró. Y fue directo. No estás equivocada. Solo que nadie te había visto de la forma correcta. Hasta ahora. Lucía no dijo nada. Solo abrió la puerta con cuidado y salió. Pero no como antes. No como quien huye. Salió como quien, por primera vez, empieza a existir en la mirada del otro. Y eso, para alguien que nunca fue tocado con ternura, era más que un avance. Era una revolución. Pero las revoluciones no gritan, susurran. Empiezan con cosas mínimas, casi invisibles, y por eso el mundo tarda en notarlas. Alejandro las notó. Esa noche, cuando salió del hospital más tarde de lo habitual, su cabeza seguía tomada por las palabras de ella. No por las palabras exactas, esas las podía repetir de memoria, sino por lo que había detrás de ellas. El silencio del cuerpo. La falta de costumbre al tacto. La forma en que Lucía parecía pedir perdón por existir mientras respiraba. Cruzó el estacionamiento, entró en su Mercedes de vidrios polarizados y dejó que el coche lo tragara. Recorrió las calles de Madrid sin destino. El GPS apagado, la radio en silencio, sus pensamientos demasiado ruidosos para cualquier banda sonora. Se detuvo frente a una farmacia 24 horas, compró un sedante leve, algunos paquetes de pañuelos y 2 tipos diferentes de jabón líquido. Cosas que no formaban parte de su mundo, pero que, por alguna razón que no supo explicarse ni a sí mismo, parecían urgentes. Después, entró en un hotel discreto a pocas cuadras del hospital, el mismo donde, años atrás, se escondía por algunas horas en los días más insoportables de su matrimonio. En la recepción, el empleado reconoció el apellido Ríos antes de que él terminara de identificarse. ¿Una suite ejecutiva, doctor?, preguntó, solícito. Una habitación simple, individual.
Y pon lo mínimo de lujo posible, respondió, sin margen de interpretación. El hombre dudó, pero obedeció. Alejandro pagó por adelantado 3 noches y pidió que no se informara el nombre del huésped asociado a la reserva. La llave fue entregada en un sobre marrón. Salió sin mirar atrás. A la mañana siguiente, Lucía apareció en el consultorio con ojeras más profundas. El cabello recogido con una pinza improvisada, el mismo bolso en el regazo, pero los ojos estaban peor. Apagados. Alejandro la vio a través del vidrio opaco de la puerta antes de que Clara la llamara. Respiró hondo. Estaba fuera del protocolo, y lo sabía. Pero había un límite entre la ética y la humanidad, y comenzaba a dudar de dónde terminaba una y empezaba la otra. Lucía, dijo cuando ella entró. Necesito hablar contigo antes de cualquier examen hoy. Ella asintió, con recelo. Se sentó como siempre, al borde de la silla, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Me enteré de que dormiste otra vez en la terminal. Ella bajó la mirada. No vine aquí por lástima, doctor. No hace falta. No te estoy ofreciendo lástima. Te estoy ofreciendo un lugar seguro para dormir. Solo eso. Una habitación de hotel, a 2 cuadras de aquí. No es nada especial. Pero está limpia, tiene calefacción y puedes cerrar la puerta por dentro. Puedes descansar. De verdad. No puedo aceptar eso. Va a parecer que... Lucía, por favor. No tiene que parecer nada. Te lo ofrezco porque saber que alguien como tú está durmiendo entre borrachos, ladrones y gente que ni siquiera nota tu existencia, me hace cuestionar quién soy. No hablo como médico. Hablo como hombre. Como ser humano. Ella mordió el labio inferior. Estaba a punto de llorar, y luchaba por no hacerlo. No. Tengo cómo pagarlo. No te pedí que lo pagaras. ¿Y si alguien se entera? Nadie lo hará. Está a mi nombre. Nadie sabrá. Ella guardó silencio durante largos segundos. Luego, murmuró apenas. ¿Por qué haces esto? Alejandro tardó en responder. Se sentó frente a ella, algo que nunca hacía con ningún paciente. Estar de pie era autoridad. Estar cara a cara, era vulnerabilidad. Porque pasé años fingiendo que mi mundo tenía sentido. Hasta que tú entraste aquí y me mostraste que no estaba salvando a nadie, solo manteniendo las apariencias. Y ahora, delante de ti, quiero al menos hacer una cosa bien. Lucía respiró hondo, intentando contener el temblor en la mandíbula. La gente no hace cosas buenas así, sin querer algo a cambio. Entonces déjame ser la excepción a la regla. Él puso el sobre la mesa, lo empujó hasta que ella lo vio, pero no insistió. Ella miró el objeto como si fuera un detonador. No tienes que aceptarlo. Pero si decides ir, la recepcionista ya lo sabe. Solo tienes que entregar el sobre. Lucía no se movió. Nunca nadie me dio nada sin querer algo a cambio. Yo no quiero nada a cambio. Ni conversación. Ni gratitud. Ni cercanía. Solo quiero que, por una noche, no tengas que dormir con miedo. Ella tomó el sobre. No dijo nada. Lo apretó entre los dedos como si fuera de vidrio. Y por un segundo, sus ojos brillaron con algo nuevo. No era alegría. Era asombro. El tipo de asombro que ocurre cuando alguien, después de años de total invisibilidad, es visto con delicadeza. ¿Puedo irme ahora? Sí. ¿Mañana vuelvo? Cuando quieras. Lucía se levantó. Al pasar por la puerta, se detuvo un segundo y giró el rostro. No el cuerpo entero, solo lo suficiente para que él viera su perfil. No me es fácil confiar. Lo sé. Pero hoy, voy a intentarlo. Él no respondió. Solo asintió, con una expresión contenida, sintiendo una extraña inquietud en el pecho. Alejandro no regresó a casa esa noche. Dio algunas vueltas en coche por la ciudad hasta estacionar cerca del río. Se quedó allí, mirando el reflejo de los postes en el agua oscura, pensando en todas las veces que se escondió detrás del protocolo. En todas las personas que atendió sin verlas realmente.
En todas las veces que fue eficiente, pero no humano. A la mañana siguiente, al llegar al consultorio, encontró una nota en el mostrador. Sin sobre. Sin firma. Solo letras firmes, escritas en azul, en una hoja de papel doblada por la mitad. Dormí. Por primera vez en meses, dormí de verdad. Me desperté y no estaba temblando. Había silencio, y el silencio no gritaba. No sé si mañana será igual. Pero hoy, no fui invisible. Gracias. Lucía. Alejandro sostuvo la nota con fuerza. Sintió el corazón latir con más intensidad. No era culpa. No era lástima. Era un tipo raro de reconocimiento. El de alguien que, al tocar el dolor del otro, termina descubriendo el propio. Y entonces supo, sin dudas, sin manual, sin estetoscopio, que ese gesto fuera del protocolo había hecho más por él que por ella. En la mañana siguiente, el consultorio parecía más vacío que nunca, a pesar de tener la agenda llena. Alejandro atendió a 3 pacientes seguidos, diagnosticó 2 casos de arritmia leve, orientó un preoperatorio de stent y respondió correos administrativos, pero en ningún momento estuvo realmente presente. Sus ojos, una y otra vez, volvían, sin permiso, al recuerdo del billete doblado, ahora guardado en el bolsillo interno de su bata. Era como si llevara allí una pequeña ancla que lo impedía de volver al estado de indiferencia habitual. A las 5 de la tarde, le pidió a su asistente que pospusiera la última consulta del día. Salió del hospital por la entrada lateral, con pasos decididos, y caminó hasta el hotel donde Lucía aún estaba hospedada. No sabía si ella seguiría allí o si ya se habría ido. Una parte de él temía que se hubiera marchado en silencio, que, por vergüenza o por autoprotección, hubiera deshecho el puente frágil que estaban construyendo. Pero al entrar en el vestíbulo, la vio. Estaba allí, sentada sola en una de las mesas del café del lobby, de espaldas a él. Llevaba el cabello suelto, algo que nunca la había visto hacer, y una blusa celeste que parecía prestada de otro cuerpo, o de otro tiempo. Miraba la taza entre sus manos como si el calor del café fuera la única cosa concreta a su alrededor. Alejandro se detuvo un instante sin ser visto, y la observó. Era una presencia demasiado delicada para ese escenario. Como si su silencio nunca hubiera cabido en los ruidos de ese mundo. Se acercó despacio. ¿Puedo sentarme? Ella alzó la vista, sorprendida, pero no se sobresaltó. Solo asintió. No sabía si seguirías aquí, dijo él. Quise aprovechar una mañana más sin miedo, respondió, con un leve encogimiento de hombros. Tomé el café despacio. Caminé un poco por las calles. Nadie me notó. Pero, por primera vez, eso no me dolió. Alejandro se sentó frente a ella, observando ese rostro limpio, sin maquillaje, pero con una serenidad rara. Pensé que tal vez te habrías ido sin avisar. Lo pensé. Pero me habría arrepentido. Pidió un café, y luego cruzó los brazos sobre la mesa. Hablas de forma tan contenida. ¿Te das cuenta de cuánto guardas? Lucía sonrió, con suavidad. No lo guardo. Solo nunca tuve dónde ponerlo. Hubo un silencio breve entre ellos. El camarero trajo el pedido, y Alejandro removió el café sin azúcar, concentrado en el pequeño remolino de la cucharilla girando. ¿Y ahora, qué harías? Preguntó. Ahora que estás aquí, con un poco de espacio, ¿qué harías si pudieras? Lucía se tomó su tiempo antes de responder. Luego lo miró con una sinceridad que desarmaba cualquier defensa. Creo que aprendería a existir. Con tiempo. Sin sobresaltos. Sin disculparme por todo. Sin pensar que mi silencio molesta. Él asintió. Eso no es poco. Parece mucho cuando se parte de cero. ¿Y ese cero empezó cuándo? Ella miró por la ventana, donde la luz del atardecer comenzaba a dorar los bordes de los edificios. Cuando mi madre se fue. Yo no lo entendí en ese momento. Pensé que había salido a comprar pan y se perdió. Pasé meses esperándola. Sentada en el porche, por las tardes, mirando el camino. Después entendí que no era olvido. Era abandono. Y eso cambia todo. Porque empiezas a creer que, si ni tu madre quiso quedarse, nadie más lo hará.
¿Y qué hiciste con esa certeza? Lo que se puede. Me volví útil. Cuidé a mi abuela, limpié la casa, organicé la vida de alguien que a veces ni recordaba mi nombre. Uno no necesita amor cuando tiene tareas. ¿No? Sí lo necesita. Pero uno aprende a disimular. Alejandro apoyó los brazos sobre la mesa, y la intensidad en su mirada era casi dolorosa. ¿Sabes qué es peor?, dijo. Tener amor, pero no poder sentirlo. Tener reconocimiento, aplausos, sonrisas, y aún así sentir que estás solo en una sala llena. Es como vivir rodeado de espejos, pero sin reflejo. ¿Eso tiene nombre? Sí. Matrimonio fallido. Fama inútil. Vida vacía con apariencia de lujo. Ella lo miró, sorprendida por la honestidad. ¿Y por qué seguiste? Porque rendirse también exige valentía. Y yo no la tenía. Así que me quedé. En la casa, en el hospital, en los eventos. Me quedé hasta que un día noté que respiraba sin aire. Y cuando eso pasa, o te mueres por dentro o cambias. ¿Y tú? Me congelé. Como tú dijiste. Solo que mi congelamiento era más caro. Más elegante. Mejor disfrazado. ¿Y ahora? Él sonrió de lado. Ahora estoy aquí, en un café de hotel, con una mujer que conocí hace 3 días, diciendo cosas que no le dije ni a mi terapeuta. Lucía se puso seria. ¿Y por qué? Porque tú me escuchas sin intentar arreglarme. Porque contigo, el silencio no incomoda. Es compañía. Ella desvió la mirada. Luego, con una timidez que no parecía vergüenza, sino gratitud mal escondida, dijo. Nunca imaginé que alguien como tú pudiera sentirse así. Y yo nunca imaginé que alguien como tú existiera. Hasta que te vi cruzar la puerta del consultorio. El silencio que siguió no fue incómodo. Era maduro. Un espacio donde lo dicho podía asentarse. Donde las emociones encontraban aire. Lucía movió la cucharilla con suavidad. A veces imagino cómo sería ser tocada sin miedo. ¿Tocada cómo? Ella dudó. No me refiero al cuerpo. Me refiero con palabras. Con miradas. Con cuidado. Creo que lo que más deseo es eso, cuidado. No el que se da a algo frágil, sino a algo que se quiere ver florecer. Alejandro la miró con una profundidad que no necesitaba elogios. No había deseo, ni lástima, ni protección. Había reconocimiento. Y eso, para Lucía, era más nuevo que cualquier otro gesto. Tienes nombre de luz, dijo de pronto. Y tal vez, en el fondo, eso es lo que eres. No eres invisible. Solo has estado apagada. Ahora, estás empezando a encenderte. Lucía sostuvo la taza con ambas manos. ¿Y si me quemo? Entonces aprendemos a ser brasa también. Ella sonrió. Esta vez, con los ojos. No con euforia. Con verdad. Como quien, por primera vez, cree que es posible existir sin tener que desaparecer. Y así, en esa tarde común, entre 2 tazas de café, una mujer que creía estar hecha de silencio y un hombre que se pensaba puro prestigio agrietado encontraron lo más raro, un lugar donde no necesitaban esconderse. Nada fue tocado. No se hizo ninguna promesa. Pero algo esencial fue dicho, sin palabras. Ellos aún no lo sabían. Pero allí, en esa mesa olvidada de hotel, lo que nació fue más íntimo que un beso. Fue escucha. Y eso, a veces, cura más que cualquier medicina. Pero curar, en su forma más auténtica, no es ausencia de dolor. Es presencia total en medio de él. Y después de aquel café, Alejandro Ríos no volvió a ser el mismo. Ni al hospital. Ni al consultorio. Ni a su propia vida. Lo intentó. Terminó los exámenes del día siguiente con precisión quirúrgica, escuchó relatos de síntomas, recetó medicamentos, recomendó reposo a una mujer que lloraba por un marido ausente, indicó cirugía a un joven aterrorizado tras su primer infarto. Todo con la misma elegancia mecánica de siempre. Solo que ahora había una grieta. Una rendija por donde entraba luz. O duda. Entre una consulta y otra,
Alejandro se descubría ausente. El rostro de Lucía aparecía sin permiso, la forma en que movía los dedos al hablar, el silencio entre una frase y otra, la pausa exacta en su mirada. Pero no era solo recuerdo. Era incomodidad. Un espacio en blanco que no sabía cómo llenar, ni si debía intentarlo. Ella había regresado al hotel, y él lo sabía no porque lo buscara, sino porque empezaba a notar demasiado los pasos de alguien a quien, hasta días atrás, jamás habría mirado 2 veces. Y eso lo consumía. Esa noche, sentado en su balcón de vidrio, en el 8º piso, con vista a los tejados pálidos de Madrid, Alejandro bebió una copa de vino y encaró su reflejo en el cristal. No se veía. Solo reconocía la inquietud creciendo. ¿Era deseo? Esa era la pregunta que lo perseguía con más brutalidad. ¿Era atracción por lo que no debía tocar? ¿Por lo que no debía sentir? ¿O era, simplemente, el impacto de haber visto, por fin, a alguien con el corazón más desnudo que cualquier cuerpo? Con Lucía no había maquillaje. Ni coqueteo. Ni gestos ambiguos. No provocaba, solo existía. Y, paradójicamente, eso lo atraía de un modo más profundo y perturbador que cualquier mujer de congreso o de gala. Porque ella no lo deseaba. No había expectativa. Ni intención de agradar. Solo se sentaba frente a él y decía lo que dolía, y eso lo desarmaba. Esa noche, abrió un archivo de texto en su notebook. Una costumbre vieja, olvidada, escribir para sí mismo. Sin filtros. Sin auditorio. Solo él. Solo la verdad. Escribió. Lo que me atrae no es su cuerpo. Es el hecho de que no quiere ser tocada. Es la ausencia. El silencio. Y yo, no sé qué hacer con eso. Porque si es compasión, ¿por qué la espero cada mañana? Y si es deseo, ¿por qué me siento sucio al pensarlo? Quizás es culpa. Quizás estoy enamorado. O quizás solo estoy despertando de un coma demasiado largo. Cerró el archivo sin guardar. A la mañana siguiente, al verla entrar discretamente al consultorio, sintió como su respiración se detenía por un segundo. Llevaba otra ropa, aún simple, pero limpia, cuidada. El cabello recogido en un moño improvisado. Los ojos, menos huidizos. Buenos días, dijo ella, sentándose con más firmeza que en días anteriores. ¿Dormiste bien? Aún no como quisiera. Pero, es como si mi cuerpo estuviera recordando cómo se hace. Él asintió, sin poder disimular cuánto se detenía en los detalles. La manera en que apoyaba los codos. Cómo jugaba con el cierre de la bolsa. El modo en que su voz temblaba al hablar de sí misma. ¿Podemos hablar, sin expediente hoy?, preguntó él. ¿Ya no soy paciente? Lo sigues siendo. Pero hoy, quiero escuchar otra parte de tu historia. Si quieres contarla. Ella dudó. ¿Qué parte? La que nunca tuvo espacio. Ni en la escuela. Ni en casa. Ni con nadie. Lucía respiró hondo. Por primera vez, sostuvo la mirada. No sé amar, Alejandro. Creo que nunca aprendí. Y por eso, nunca fui amada. A veces creo que soy fría. Pero en el fondo, solo tengo miedo. Miedo de entregarme y que nadie sepa qué hacer conmigo. Alejandro sintió el golpe directo. Casi físico. No eres tú quien no sabe amar. Son los otros quienes nunca tuvieron la paciencia para aprender tu idioma. ¿Y tú? ¿Crees que lo entiendes? Él vaciló. Por primera vez, la tensión moral que venía evitando nombrar se instalaba con claridad entre ellos. El aire parecía distinto. Más denso. Más real. No lo sé, respondió. Pero, me descubro queriendo entender. Ella guardó silencio. Luego habló, despacio. Lo noto. La forma en que me miras. Las pausas. Como dices mi nombre. Lo noto todo. Y eso me da miedo. ¿Por qué? Porque no sé si me miras como médico, como hombre, o como alguien tan perdido como yo. Él cerró los ojos un instante. La cabeza le latía. Ni yo lo sé.
Y eso me mata. Lucía se levantó. Caminó despacio hasta la ventana. Afuera, los edificios altos lanzaban sombras largas sobre la ciudad. Cruzó los brazos, no por frío. Por defensa. ¿Sabes cuál es el problema, Alejandro? Que pasé la vida huyendo del contacto. Y ahora que quizá ya no quiero huir. Eres la única persona que me ve. Pero no puedes tocarme. Él también se levantó. La distancia entre ellos era de poco más de 2 metros. Pero emocionalmente, era un abismo. ¿Y si nunca te toco, pero sigo viéndote? Ella sonrió con tristeza. Entonces dolerá igual. Porque es más fácil ser invisible que ser vista por alguien que no puede cruzar. Él dio un paso. No acortó la distancia. Pero tampoco la dejó crecer. Lucía, estoy luchando conmigo mismo. Porque todo lo que aprendí dice que esto está mal. Pero todo lo que siento dice que es real. Y no sé qué lado ganará. Yo tampoco sé qué hacer. Nunca lo supe. Pero por primera vez. Siento que, aunque caiga, habrá alguien cerca. No para sostenerme. Sino para mirarme mientras me levanto. Él quiso decir más. Pero ya no había más que decir. La línea entre ética y sentimiento era tan fina que cualquier palabra de más podía romperlo todo. Se quedaron allí. En silencio. Mirada en mirada. No hubo toque. No hubo promesa. Solo verdad. Y esa verdad era insoportable. Y bella. A la vez. Lucía fue quien rompió el silencio. Volveré mañana. Pero solo si me prometes que seguirás siendo médico. Lo prometo. Pero no prometo no sentir. Ella asintió, con los ojos llenos. Eso ya es más de lo que esperaba de alguien. Y se fue. Dejando a Alejandro solo. En el centro exacto de su dilema. Porque amar fuera del guión requiere coraje. Y a veces, el coraje empieza solo con el acto de no huir. Pero sanar, en su forma más auténtica, no es ausencia de dolor. Es presencia total dentro de él. Y esa mañana, Alejandro llegó antes que de costumbre al hospital. Tomó café con los internos en el comedor, algo que no hacía desde hacía años. Sonrió a Clara, su asistente, sin el piloto automático habitual. Y cuando entró en el consultorio, no fue para revisar prontuarios, sino para repasar mentalmente los últimos días como quien intenta coser una historia con los dedos desnudos. Lucía aún no había llegado. Y él temía que no lo hiciera. El dilema del día anterior, la tensión explícita, la mirada sostenida por demasiado tiempo, todo eso podía haberla alejado. Pero cuando ella entró, 20 minutos después, trayendo consigo una ráfaga fría de la mañana madrileña, algo dentro de él se acomodó. «Buenos días», dijo ella, y había algo distinto en su voz. Un tono más firme, no de alegría, sino de presencia. «Buenos días, Lucía. Te estaba esperando». Se sentó sin apuro, acomodando el bolso en su regazo. Sus ojos, que antes vagaban por el consultorio buscando una vía de escape, ahora estaban fijos en los de él. «Vine porque quiero entender». ¿Entender qué? Lo que hay en mí. Lo que duele. Lo que no tiene nombre. ¿Y si eso tiene cura? Alejandro asintió, abriendo con cuidado el prontuario electrónico. El resultado del Holte llegó. El examen es claro. No hay anomalías en tu ritmo cardíaco. Ninguna señal física preocupante. ¿Entonces es cosa de mi cabeza? No. Cerró el portátil con lentitud y la miró a los ojos, es cosa de tu alma. Lucía respiró hondo, como si lo hubiera sabido desde siempre, pero igual doliera oírlo en voz alta. Siempre lo supe, en el fondo. Pero escucharlo así, duele. Lo sé. Y por eso mismo quiero proponerte algo. Se inclinó ligeramente hacia ella, la voz más baja, más humana. Lucía, necesitas acompañamiento terapéutico. No porque haya algo mal en ti, sino porque hay cosas que has vivido demasiado sola, durante demasiado tiempo. Y eso necesita espacio, escucha, reconstrucción. ¿Psicólogo? Sí. Pero más que eso, un lugar donde puedas existir entera.
sin miedo a parecer frágil. O demasiado fuerte. O equivocada. Lucía cruzó los brazos. Pero no como defensa. Era un gesto más íntimo. Como si se abrazara a sí misma. ¿Y cómo voy a pagar eso? La pregunta fue seca. Práctica. Crue. Alejandro dudó. Sabía que pisaba una línea delgada. Como médico, no podía ofrecer lo que su voluntad pedía. Conozco una clínica con profesionales serios, accesibles. Puedo derivarte. Y si hay alguna barrera, encontraremos una salida. Ella alzó las cejas, desconfiada. ¿Encontraremos? Sí. No quiero ser solo el médico de tu corazón físico. Quiero estar aquí, si tú lo permites. No como salvador, sino como alguien que se preocupa. Lucía no respondió. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No estoy acostumbrada a esto. Su voz temblaba, a que alguien se quede después del diagnóstico. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Ella rió. Esta vez, de verdad. Un sonido pequeño, sin esfuerzo. Un alivio breve que iluminó su rostro de una forma inédita. ¿Sabes qué? Cuando me examinaste por primera vez, pensé que te parecía ridícula. ¿Por qué pensaste eso? Porque temblaba, sudaba, hablaba bajo, parecía débil. Lucía, he visto cuerpos fallar por dentro mientras parecían fuertes por fuera. Tú eres lo contrario. Lo que hay dentro de ti ha resistido tanto, por tanto tiempo, que lo que veo no es debilidad. Es supervivencia. Ella desvió la mirada, tocando el cierre del bolso, como si necesitara anclar las manos en algo tangible. ¿Y si no puedo seguir? ¿Y si es demasiado? Entonces estaré cerca. Para recordarte que no tienes que hacerlo todo sola. Guardó silencio durante varios segundos. Luego, en un hilo de voz, preguntó. Me da miedo querer seguir. Eso es buena señal. ¿Por qué? Porque solo tiene miedo de perder quien ya empezó a amar su historia. Lucía levantó la mirada despacio. Y había algo nuevo en sus ojos. Algo que aún no era esperanza, pero sí un borrador de ella. ¿De verdad crees que hay salida para mí? Creo que tienes la forma más rara de fuerza, la que no hace ruido. Ella se levantó. Y por primera vez, no corrió hacia la puerta. Caminó despacio, con la cabeza en alto, como quien empieza a habitar su propio cuerpo. Antes de irse, se detuvo y se giró. Si mañana vuelvo, ¿vas a seguir aquí? Sí. No como solución. Pero como compañía. Ella sonrió. Un gesto entero. No grande. No exagerado. Solo, entero. Cuando se fue, Alejandro se quedó solo, mirando su reflejo en la pantalla apagada del monitor. Ya no se sentía dividido. Ni culpable por lo que sentía. Había entendido que hay dolores que no se medican, se presencian. Y que Lucía, finalmente, estaba aprendiendo que ser vista no es lo mismo que ser invadida. Era un comienzo. No de un romance. Ni de una salvación. Sino de algo más raro, un vínculo verdadero. Sin prisa. Sin guión. Y con el calor justo para mantenerlos a ambos vivos. El tiempo no pasó con urgencia. Pasó como debe pasar cuando el dolor empieza a soltar el control. Despacio, entre cafés silenciosos y conversaciones que no necesitaban llegar a ningún lugar. Los encuentros entre Alejandro y Lucía dejaron de tener hora en el consultorio. Comenzaron a suceder en el piso bajo del hotel, en la cafetería anónima donde ella ahora se sentaba sin encogerse. O en la biblioteca del hospital, donde lo esperaba en los días más largos, siempre con un libro en el regazo y la misma expresión. Atenta, pero sin exigencias. Ninguno de los dos nombraba lo que estaban construyendo. No porque no fuera importante, sino porque sabían, cada uno a su manera, que algunas cosas necesitan silencio para florecer. La prisa, el deseo de ponerle nombre, habría destruido lo que estaban haciendo. Confianza, cuidado, intimidad sin invasión. Alejandro regresaba más tarde a casa, pero con el cuerpo menos tenso.
Su exesposa le escribió un domingo por la tarde. Te vi en la entrevista para la revista médica. ¿Sonreíste de verdad? ¿Hace cuánto que no hacías eso? Él no respondió. Pero supo, en ese instante, que era cierto. Lucía, por su parte, comenzaba a tener pequeños gestos que eran milagros para quien conocía su historia. Empezó a llevar el cabello suelto en los días soleados. Cambiaba la blusa gris por una verde musgo que una vendedora de segunda mano le había elogiado. Un elogio que ella guardó como se guarda un regalo raro. A veces desaparecía durante 2 días. Alejandro no llamaba, no preguntaba. Y ella siempre volvía. Con los ojos un poco más tranquilos, como si estuviera aprendiendo a habitar su propio cuerpo. Una tarde de sábado, sin aviso previo, él llamó desde el hospital y dijo: «Hoy. A las 6. Terraza del hotel. No es consulta. Ni invitación. Solo, presencia». Ella tardó unos segundos. «Estaré allí». Y estuvo. El cielo de Madrid estaba en un tono óxido, las luces de los edificios comenzaban a encenderse, y el viento soplaba suave. Lucía llegó con un pañuelo al cuello, las manos en los bolsillos del abrigo. Alejandro ya estaba allí, apoyado en la baranda, con un pequeño paquete entre las manos. «Llegaste antes», dijo ella. «No quise correr el riesgo de perder este atardecer». Ella sonrió, deteniéndose a su lado. Ambos quedaron en silencio por un largo rato, observando la ciudad encenderse lentamente. El ruido de los coches, lejano, no los alcanzaba allí arriba. Como si esa terraza estuviera suspendida en otro tiempo, en un lugar donde nada urgía. «Cuando era niña, me subía al techo de la casa de mi abuela», dijo de pronto. «Me escondía entre las tejas y me quedaba mirando a los pájaros. Era el único lugar donde no tenía que hacer nada. Donde podía simplemente existir. ¿Y hoy? Hoy, se parece un poco a eso». Alejandro la miró. Luego extendió el pequeño paquete. «No es un regalo. Es un gesto. Sin obligación. Sin respuesta». Lucía lo desenvolvió con cuidado. Dentro había un libro de tapa gastada, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Pero lo que hizo que sus ojos se detuvieran fue la dedicatoria escrita con letra firme en la primera página. Para Lucía. Porque lo que más pesa no es el dolor, sino tener que cargarlo sola. Que este libro te acompañe, incluso cuando yo no esté cerca. Ella cerró el libro con delicadeza. No dijo nada. Pero su mirada lo dijo todo. Alejandro volvió a mirar la ciudad. Sentía su corazón latiendo de forma extraña, no acelerado, no ansioso. Solo, presente. Como si, por fin, también él hubiera encontrado un lugar donde podía ser solo un hombre. No médico. No salvador. No culpable. Lucía se acercó a la baranda. Quedaron allí, lado a lado, los hombros casi rozándose. Y fue en ese casi donde todo sucedió. Porque no necesitaban cruzar la línea del tacto para sentir la intensidad de la presencia del otro. «Sabes, Alejandro», comenzó ella, con voz tranquila. «Quizá nunca lleguemos a ningún lado». «Lo sabes, ¿no?» «Lo sé. Pero también sé que ya no estamos donde estábamos». Ella asintió. «Eso ya es camino». El viento sopló más fuerte. Ella se encogió ligeramente, y él, por reflejo, se quitó la bufanda y se la ofreció. No dijo nada. Ella tampoco. Solo la aceptó. Y eso, entre ellos, ya era una forma de ternura, la más auténtica. La que se ofrece sin ser pedida. Permanecieron allí hasta que la ciudad comenzó a apagarse, un farol a la vez. Cuando bajaron de la terraza, no se despidieron con besos ni promesas. Solo con una mirada. Y esa mirada contenía todo lo que nunca dijeron. Pero que construyeron con paciencia, con afecto, con verdad. Era el final de una historia. Y al mismo tiempo, el comienzo de algo que ni siquiera ellos sabían cómo nombrar. Y eso era suficiente. Porque había florecido. Allí. Donde antes no había ni suelo.